Bienvenidos a otra clase de F5 CompuCursos, porque aprender es fácil. En la clase anterior habíamos aprendido a utilizar de la solapa inicio la sección portapapeles y fuentes. Como habrán visto, podemos hacer una estructura de una tabla con un formato y luego copiar ese formato y pegarlo en otra tabla, lo que nos agiliza mucho el trabajo. Vamos hoy a aprender a usar la sección de alineación. Fíjense que yo tengo un texto en la celda A1 que dice nombre de la cartera. Este texto se encuentra centrado el texto y centrado en la celda. Si yo estiro, ustedes saben, por ejemplo, que si yo me posiciono entre dos columnas, el cursor del mouse aparece como dos flechas. Yo tengo que tener presionado el clic izquierdo del mouse y puedo arrastrar el ancho de la columna. Como ven, dijimos el texto está centrado en la celda, centrado el texto. Venimos a esta sección de aquí y vamos a ver que aparece seleccionado el alinear en el medio y el centrar. Por eso es que el texto aparece así en la celda A1. Pero por ejemplo, si yo aquí en la parte superior elijo el alinear superior, me acomodo el texto en la parte superior de la celda. Lo mismo si elijo la opción alinear en la parte inferior. El texto aparece debajo, pero sigue estando centrado. ¿Por qué? Porque aquí en esta sección aparece centrado. Si yo eligiera, por ejemplo, alinear texto a la izquierda, el texto, como ustedes pueden observar, se alinea hacia la izquierda. Lo mismo si elijo alinear a la derecha. ¿Bien? Pero creo que queda mucho mejor este texto si lo ponemos centrado al texto y también centrado en la celda. ¿Bien? Así que recuerden, estas herramientas nos permiten hacer esto. Luego tenemos de aquí debajo estas herramientas que, como bien dice, disminuyen la sangría o aumentan la sangría. ¿Sí? Yo puedo aumentar la sangría o disminuir la sangría. Pero noten que automáticamente cuando uso estas herramientas, Excel me ubica el texto a la izquierda. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar con las sangrías. Obviamente, si está centrado el texto, no me sirve de nada trabajar con estas herramientas de sangría. Así que esto funciona lo mismo que cuando estamos escribiendo un texto. Si queremos darle sangría a un texto o quitársela, lo hacemos con estas herramientas. Luego tenemos esta herramienta de aquí arriba, que aparece como una A y una B y una flecha en diagonal. Lo que me permite es darle orientación al texto. Si yo hago clic en la flecha, que aparece pequeñita al costado, voy a tener un ángulo ascendente, un ángulo descendente, el texto vertical, girar texto hacia arriba, girar texto hacia abajo, o un formato de alineación de celda que me muestra un cuadro con más opciones. Vamos a elegir el primero, ángulo ascendente. Fíjense cómo ahora el texto aparece en ese ángulo. Lo mismo si lo pongo en ángulo descendente. O si elijo texto vertical, que en este caso es como que no se ve muy bien, ¿verdad? Bien. O puedo girar el texto hacia arriba y que aparezca así. Por ejemplo, si tenemos una planilla demasiado grande y los textos de las columnas, que serían los títulos de esa planilla, de cada columna, son un poco largos, quizás nos conviene ponerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque así la planilla no va a ocupar tanto espacio. O puedo girar el texto hacia abajo, que se lea del otro lado. Muy bien. Si nosotros vamos a formato de alineación de celda, ya nos va a aparecer este cuadro, que es un cuadro donde me permite entrar como a las funciones avanzadas. Yo desde aquí puedo alinear el texto, ya sea en horizontal, ¿no?, como en vertical. Quizás para verlo de mejor manera tendríamos que quitarle el formato que está aquí. Así que vamos a hacer algo. Vamos a cancelar esta ventana y vamos a venir aquí a la orientación y vamos a destildar, girar texto hacia abajo. Vieron que automáticamente me lo deja como estaba. Ahora sí, volvemos aquí, clic, formato de alineación de celda, y ahora sí puedo ver quizás de mejor manera este formato. Si yo quizás lo pongo en superior o lo pongo en centrar, bien, en general, bien, como sea puedo cambiar desde aquí la alineación. Puedo ajustar el texto a la celda, puedo incluso cambiarle de aquí la orientación, bien,
Por ejemplo, si yo le doy a aceptar, fíjense cómo quedó el texto. Me lo acomodó todo hacia la derecha y aparte me lo puso en vertical. ¿Bien? ¿Cómo hago para cambiar eso? Bueno, recuerden, siempre está esta opción de deshacer formato o con el control Z. Y volvemos a la normalidad. Bien, recuerden que tienen esta opción aquí para poder utilizarla en orientación. Pasemos a la opción ajustar texto. ¿Qué hace ajustar texto? Hace que todo el contenido entre en una celda, mostrándomelo, en una sola línea, en varias líneas, perdón. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener un texto amplio, como por ejemplo, supongamos que yo quiero modificar y agregar más líneas en este texto, y más líneas, y más líneas, y más líneas. Bien, fíjense cómo aparece. Me ocupa como si ocupara dos celdas, pero en verdad está en una sola. Si yo vengo a ajustar texto, automáticamente todo ese texto que aparecía a lo largo me lo va a ajustar al contenido de la celda, dependiendo de cómo lo orienté, ¿sí? Como hemos elegido aquí. Si yo saco esto, vuelve el texto a ponerse como estaba. Bien, así que vamos a dejarlo ajustado al texto. Por último vamos a ver combinar y centrar. Combinar y centrar me permite generalmente, cuando yo pongo un título en un libro o en una hoja, que éste pueda ocupar un largo predeterminado sin modificarme el resto de las celdas. ¿Cómo sería esto? Supongamos que yo tengo acá un título. Clase 2, alineación. Bien. Este título yo quiero que abarque toda esta parte de la hoja. ¿Por qué? Porque aquí están las tablas que yo voy a usar en esta clase. No queda muy bonito ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, quizás yo digo, bueno, lo voy a estirar para que abarque todo. Pero miren lo que sucede. Me estira toda la columna. ¿Cómo puedo hacer entonces? Bueno, para eso está el combinar y centrar. Voy a seleccionar donde está el título de la hoja. Voy a marcar hasta la celda G1, porque es el largo de todas estas tablas que están aquí. Ocupan todas estas columnas. Y ahí voy a ir a combinar y centrar. Observen lo que sucedió. Se modificó, por así decirlo, el largo del título para que abarque todo este espacio que yo había seleccionado, pero no me modificó el ancho de las columnas que están debajo. En otras palabras, lo que hizo fue unirme todas esas celdas como si fuera una sola, pero solamente en la línea 1, que es donde yo tengo marcado. Obviamente queda un poco feo que quede el alineado abajo, así que lo que vamos a hacer es volver acá a estas opciones y elegir el alinear en el medio. Bien, y yo sí puedo jugar un poquito acá con las letras, con los espacios, quizás hacerlo más grande, ¿verdad? Y ponerle negrita. Bien, de esta manera hemos aprendido cómo usar la sección de alineación. Por supuesto, yo les sugiero que para aprender más rápido jueguen con esta parte. Elijan diferentes alineaciones, centrar texto, agregar, hacer textos largos y combinarlos para que queden así como el título, o ajustar el texto a la celda. Van a ver que es muy práctico cuando nosotros queremos ver mucha información, pero que no me abarque tanto espacio en la hoja. Muy bien, espero que esto les haya servido. Por favor, sigan los videos para seguir aprendiendo. Recuerden que esto es fácil, no necesita por qué ser complicado. También me gustaría escuchar sus comentarios, o mejor dicho, leer sus comentarios, para ver en qué más puedo mejorar para que a ustedes les resulte más fácil aprender. Espero que este video les haya servido y por favor, síganme en la siguiente clase.